Qué tiempos tan particulares, ¿no? Nos está tocando vivir y bueno, tenemos que aprender y hacer ajustes, ¿no? Tenemos que aprender de Dios en este tiempo tan particular. Quiero que me acompañen en una oración y pues vamos a nuestro tema que ahora nos ocupa en el libro de Habacuc, para que usted lo vaya buscando y como ya tiene su café y su dona, o ya se acabó su dona o lo que tenga ahí, pues en la comodidad de su casa, incluso puede estar hasta en chanclas, bueno, pues vamos a estudiar y meditar en la palabra de Dios. Señor, pedimos tu guía y tu dirección, necesitamos de tu ayuda y te damos gracias porque tu palabra es pertinente, porque tu palabra es apropiada para todo tiempo y en ella podemos no solo meditar y reflexionar, sino hacer los ajustes necesarios de lo que tu palabra de Dios nos enseña y de lo que tú nos enseñas a través de ella. Te lo agradecemos y pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Sabemos que la palabra de Dios imparte vida, que la palabra de Dios es poderosa y es oportuna. Entonces, pues, lo que requiere de nosotros es estudiarla. Hay por ahí una carta de Albert Einstein en relación a la crisis, que bueno, investigando un poquito, ya sabe que de repente el tema es que sí lo dijo, que no lo dijo, que lo más seguro es que quién sabe. Pero hay ahí algunas notas interesantes. Aparentemente esto lo escribe en 1930 en una crisis de otro tipo que vivió pues en Estados Unidos, y ahí hay otro problema, ¿no? O que una crisis que se vivió en otro lado. Y dice algunas afirmaciones de este tipo. Dice: en la crisis nace la inventiva, los descubrimientos y las grandes estrategias. Las crisis pueden traer progreso, y bueno, sabemos que pueden traer progreso, pero también traen sufrimiento. Las crisis o la crisis supone dos resultados, y esto es más interesante, supone dos resultados: superarla o ser superados por la crisis. Y creo que ahí es donde viene parte de la reflexión. Sin la crisis no hay desafíos, sin crisis no hay mérito. Y aquí entendemos que, y lo hemos dicho, que es fácil darle gracias a Dios cuando las cosas van bien, pero cuando las cosas se complican hay un reto. Y por eso dice que sin crisis no hay mérito. La única crisis es la tragedia de no querer luchar para superarla. Y cuando vamos a Habacuc, que es ya nuestro noveno profeta que hemos estado estudiando en estos meses, encontramos ahí cosas muy interesantes que seguramente van a proveernos herramientas con las que tendremos que trabajar en estos días muy oportunos de retiro, digámoslo así. Y este profeta hace su trabajo, o tenemos este libro, en un tiempo muy turbulento entre la caída del imperio asirio y el surgimiento del imperio babilónico. Y en medio de esta circunstancia, Jerusalén, Judá, el reino de Judá, asediado por los asirios, recuerdan la vez pasada que hablamos de esto, pero nunca llegaron a conquistarlos, pero el imperio babilónico, el nuevo imperio babilónico, sí está hostigando al pueblo de Israel. Tenemos un caos social, hay una tiranía en este tema del imperio. Aparte, a eso le sumamos que Israel estaba sumido en un tema de pecado de forma triste y dolorosa. Era pecado, y aparte de este tema de pecado, estamos hablando de la idolatría. Ustedes saben que realmente el pecado para Israel se define como idolatría. Hay una nota del doctor Octavio Esqueda que se me hace muy interesante mencionarla aquí sobre el libro de Habacuc. Dice: este libro nos muestra un modelo para enfrentar estos momentos y acrecentar nuestra fe en Dios, quien sostiene el universo con su poder. Dice
que este libro nos muestra un modelo para enfrentar estos momentos y acrecentar nuestra fe en Dios, quien sostiene el universo con su poder. Y a diferencia de otros libros proféticos, en este caso de Habacuc no tenemos un profeta que recibe un mensaje de Dios y que va con el pueblo a decírselo, sino más bien tenemos en el caso de Habacuc un diálogo entre el profeta y Dios. Y el profeta pregunta, Dios responde, el profeta se queja, Dios responde, el profeta se asombra por las respuestas de Dios, y es interesante ver esta secuencia en esas preguntas y respuestas. El nombre de Habacuc se deriva de una palabra que tiene que ver con abrazo. Así que en este tiempo de no abrazos, pues el libro de Habacuc a lo mejor nos vamos a acordar más fácilmente de esto, ¿no? Y entonces, este libro habla en este diálogo de una confrontación sobre la fe. Y quizá aquí para nosotros es muy apropiado esto porque quizá para nosotros todo esto se traduce en una crisis de fe. Y en esta crisis de fe, por supuesto, todo se cuestiona. Aquellas cosas que hemos creído, que son inamovibles, y repito, en tiempos de paz, pues las disfrutamos. Pero en tiempos complicados se mueve todo, y entonces es muy probable que nosotros, como pueblo de Dios, estemos enfrentando una crisis. Y bueno, usted que ya encontró después de media hora el libro de Habacuc, donde está ahí en la escritura, entonces téngalo ahí a la mano. Ya hicimos unas lecturas, pero le voy a presentar un bosquejo general del libro para que usted tenga una idea. Son 3 capítulos solamente. En el capítulo 1, Habacuc se extraña y está confundido porque él percibe que Dios es muy pasivo para responder en contra del mal. Israel vive en una situación tremenda de maldad y Habacuc le dice a Dios, bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué no respondes ante la maldad? Entonces Dios, en la siguiente parte, le revela a Habacuc su plan. Y cuando Habacuc escucha el plan de Dios, se sorprende, está choqueado, como decimos. Y entonces Habacuc protesta. Le dice a Dios, bueno, sí quería que respondieras, pero no pensé que lo fueras a hacer así. Capítulo 2, Dios le vuelve a responder otra vez a Habacuc y le habla sobre el futuro. Y no solamente esto, sino que describe la razón de su juicio con detalles. Ahorita los vamos a ver. Y en el capítulo 3, Habacuc responde a Dios con una oración a manera de canto, es un salmo, y tenemos una conclusión hermosa. Quizá lo que más conocemos del libro de Habacuc es esta parte que escuchábamos ahorita con Merari, cuando dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo, o la idea es, a pesar de todo, yo me alegraré en Dios. Entonces, bueno, ahí está un reto bastante fuerte para nosotros. Entonces ahí tenemos una panorámica del libro de Habacuc. ¿Y cuándo ubicamos más o menos en el tiempo? Bueno, ustedes no pueden ver ahí la lista que tenemos del tiempo, pero ahí tenemos Habacuc. Hay un poquito de diferencia con el tema de Habacuc, y el asunto más o menos oscila el tiempo de que fue escrito por ahí del 600 antes de Cristo al 586 antes de Cristo. Este tiempo es muy particular porque ustedes recordarán que en el 586 antes de Cristo el imperio babilónico fue y atacó a Jerusalén, destruyó Judá, destruyó el templo y se llevó cautivos a los judíos, y fue la destrucción de Jerusalén. Entonces Habacuc profetiza antes de esto, hace una profecía por ahí que se cumple por ahí del 540 antes de Cristo, y vive esta situación de
pues la maldad de parte de los babilonios en contra de Israel. Entonces, bueno, ahí estamos más o menos con el tiempo y ahí tenemos una queja. Y ustedes ahorita al principio escucharon esa queja, dice ahí, si tienen ahí sus Biblias, en el capítulo 1, versículo 2, ¿hasta cuándo, Dios? ¿Hasta cuándo clamaré y no oirás? Daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, pleito y contienda se levanta. Y entonces el profeta vive ahí en el pueblo de Dios y él percibe y ve todo esto que está pasando y entonces se queja. Y es una expresión de cansancio, una expresión de hartazgo. ¿Hasta cuándo vas a responder? Dios, yo te digo y tú no haces nada. Todo esto está al revés. Los valores se han perdido en tu pueblo y hay confusión, maldad en tu pueblo, violencia por todos lados, miseria, situaciones generalizadas. En este pasaje dice, todas partes, donde quiera y rodeado. El profeta no es chispazos, ¿no?, de situaciones malas, sino es un asunto generalizado. Gentes querellosas, la ley se obstaculiza, no hay justicia, no hay verdad. Son más los malos que asedian al justo y es un estado de corrupción total. Y lo grave de esto es que los líderes religiosos son los patrocinadores de esto, o son los que están tolerando y promocionando este tipo de cosas. Así que en los primeros 4 versículos del capítulo 1 tenemos un cuadro bastante dramático. Y es aquí donde nosotros entramos en esto y quizás si nos situamos hoy donde estamos, en nuestro presente, podríamos decir algo similar. Y nosotros vivimos todo esto y vemos tanta maldad, ¿no? Y decimos, no es posible que vivamos así, no es posible que estemos en esta situación. ¿Y harás algo, Dios? ¿O hasta cuándo vas a intervenir en esta situación? Y es confuso. Sabemos que Dios es bueno a pesar de tanta maldad en el mundo. Y entramos en confusión. Provoca esa confusión que quien tiene la verdad, hablamos del pueblo de Israel, viva como si no la tuviera. Y que la expectativa y el plan de Dios para con Israel se vea socavado y se vea oscurecido porque el pueblo está sumido en la idolatría. Quizá nosotros no provoquemos el mal en nuestra sociedad, pero quizás sí tenemos una actitud pasiva que lo alienta. Cuando leemos estos versículos, estos pocos versículos, ¿qué nos deja ver sobre el carácter de Habacuc? Piense usted, ¿qué nos deja ver? ¿Cuál es el rasgo de su carácter que nos permite ver esta queja? Y creo yo que tenemos aquí en Habacuc un personaje sensible, una persona que conoce a Dios, que ha aprendido a ver la vida como Dios la ve y que entonces se alinea con Dios y dice, esto no es posible, no podemos vivir así. Y entonces Habacuc persigue o quiere un cambio. Y el único que puede hacer un cambio es Dios. Y entonces este profeta, una persona en la inmensidad de una nación, Judá, en medio de situaciones, pues no diría que atípicas, porque ya estaban los asirios y ahora los babilonios, pero una situación bastante compleja. Una persona, por ahí, un profeta con un nombre raro, levanta su oración a Dios y dice, Señor, haz cambios, por favor. Esto no puede seguir así. Recurre a Dios y expone su inquietud. Tiene una inquietud. Y quizá ahí nosotros podemos identificarnos en algún sentido. Bien, pues Dios responde. Y cuando Dios responde, bueno, la cosa se pone bastante interesante, ¿no? Porque
en la respuesta de Dios a partir del versículo 5 y hasta el versículo 11, dice que Dios va a hacer algo tremendo. Y esto es lo que hace reaccionar con asombro al profeta, porque Dios le dice, ¿sabes qué? Sí estoy actuando, sí estoy haciendo algo. Lo que estoy haciendo es que se va a levantar el imperio de Babilonia y va a venir contra Judá y los va a atacar. Y los va a atacar de una forma cruel. Mirad entre las naciones y ved, y asombraos, porque haré una obra en nuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Y esto fue parte del asombro de Habacuc. Porque aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por las anchuras de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Pocas palabras, dice, se sienten mucho los caldeos. Y entonces describe cómo van a venir como el lobo, como el águila tras la presa, y cómo es que se burlan de los reyes, de los príncipes, los caldeos, y dice que levantan sus fortalezas. Estos caldeos tenían una particularidad, así como los asirios. Ante las murallas que resguardaban a las ciudades, los caldeos construían unas rampas. Y entonces sabían, y ya a la medida de la altura del muro, construían la rampa, incluso ahí con los árboles que talaban alrededor de las ciudades, construían la rampa y pues nada más iban acercando la rampa y la ponían en su lugar y se trepaban, ¿no? Entonces, estas estrategias de guerra, ¿no? Y dice, pasarán como un huracán. Y describe una situación tremenda. Pero habla de una debilidad que tienen los caldeos. Y la debilidad que tiene, bueno, son varias. Crueles, arrogantes y hacen de su propia fuerza un Dios. Entonces, bueno, es difícil imaginar, como todos los imperios y muchas naciones en su tiempo, pues se alardean de su poder, ¿no? Y entonces es parte de su problema. Y entonces, hacemos aquí otra pausa y vamos con nosotros, ¿no? Los métodos que Dios usa para reprender la maldad no nos gustan y son duros. Y entonces aquí es donde tenemos que pensar las cosas, ¿no? Señor, actúa, interviene, o bueno, ustedes me entienden, en los asuntos de los hombres, arregla este problema. Y entonces Dios, que ya tiene su plan, se arremanga las manos y actúa. Y cuando actúa, entonces nosotros decimos, Señor, pero ¿qué estás haciendo? Entonces, bueno, fue lo que le provocó otro shock al pobre de Habacuc. Y Dios usaría a este imperio, a los caldeos, para dos cosas. Una, para castigar a los asirios y derrotarlos. Malos, ya vimos esa parte. Pero no solamente eso, utilizan los caldeos para castigar a su pueblo. Y vemos que toda crisis tiene una causa. Y tal vez usted piense, bueno, la crisis que estamos viviendo ahorita, ¿qué tiene que ver conmigo? ¿Yo cómo pude o cómo puedo haber causado una crisis de esta magnitud? A lo mejor usted solo no, y yo solo no. Pero la suma de nosotros y la suma de la sociedad y la suma de la nación y la suma de las naciones y sus actitudes de arrogancia y de crueldad y de hacer de ellos mismos su Dios y de mofarse en su tecnología, de mofarse en su conocimiento y de estos nuevos dioses, entonces pues hace que Dios actúe. Así que cuando usted le pida a Dios que haga algo, pues tenga cuidado del chirrión, ¿verdad? ¿Sabe qué es el chirrión, verdad? Decimos que a veces sale el chirrión por el palito. Lo que quiere decir es que
las cosas no salen como esperábamos, ¿no? Entonces, pues cuidado con esas peticiones. Y entonces otra vez, Habacuc se sorprende y entonces le dice, ¿cómo es posible, Dios? ¿Cómo es posible que utilices a alguien que es más malo que nosotros para castigarnos a nosotros? Habacuc está sorprendido, ¿no? Y dice, ¿no? Le dice, ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos. Oh Jehová, para juicio los pusiste y tú, oh roca, los fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, no puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruyen al impío o al que es más justo que él? Y haces que sean los hombres como peces, dicen, nos van a agarrar como si fuéramos animales, nos van a cazar con anzuelo y se van a regocijar, van a estar contentos de lo que hicieron en contra nuestra. Dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible? Y aparte ellos van a terminar dándole gloria y honra a su poder o a sus armas. Y entonces dice, se dan cuenta cómo el pobre Habacuc va de shock en shock en shock. Y pues dice, ¿cómo es esto posible? No puede ser tú, Dios, indiferente a estos que nos menosprecian y que nos van a atacar. No puedes quedarte callado. Y entonces hace una serie de preguntas, ¿no? Habacuc ante esta situación que le sorprende sobremanera. Y dice, ¿permitirás que se salgan con la suya? ¿Siempre tendrán éxito conquistando a las naciones despiadadamente? O sea, ¿les vas a dar permiso de que hagan lo que ellos quieren hacer? Y entonces el profeta, porque seguimos el primer versículo del capítulo 2, sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué ha de responder tocante a mi queja. Entonces la actitud de Habacuc es como un vigía que se para en una torre y dice, bueno, voy a esperar la respuesta que me va a dar Dios ante esto que yo le pregunto. Y ya decía yo, ¿no? Pedimos que Dios intervenga y cuando lo hace, no nos agrada la forma en la que Dios lo hace. Y si Dios no soporta la maldad de las naciones, tampoco soporta la maldad de su pueblo y tampoco soporta su maldad ni mi maldad. Sí, hemos sido redimidos, hemos sido reconciliados, hemos sido perdonados, pero eso no significa de ninguna manera que Dios patrocine, acepte y solape la maldad de nosotros. Dios intervendrá a favor del justo cuando sea justo, cuando sea el momento apropiado. ¿Qué hacer? ¿Qué hizo Habacuc? Esperó. Y vemos una actitud que se mantiene en el libro de espera. Y una actitud de oración, porque podríamos nosotros confundirnos por las acciones de Dios, porque también nos afectan a nosotros. Y entonces cuando pedimos que Dios interviene, aunque Dios tenía planeado, lo hace e interviene, y cuando interviene nos quejamos porque la forma en la que lo hace nos afecta también a nosotros. Y entonces decimos nosotros, ¿por qué no nos cuidas de esto? Y entonces nos vamos allá al tiempo del pueblo de Israel, cuando fue recibido como huésped en tierra de Egipto, en Gosén, y fue excluido de las plagas y excluido de los horrores de las situaciones de las plagas en Egipto y toda esta situación. Y entonces decimos, ¿por qué no nos preservas y nos cuidas como lo hiciste con tu pueblo? Ahora, nuestras expectativas están puestas siempre. Ahora, ¿qué acaso lo que tenemos nosotros hoy con Dios a través de Cristo no es mejor que lo que tuvieron los judíos en la tierra de Gosén en aquel tiempo? El hecho de que Dios los librara de las plagas, de los mosquitos y de las ranas y de todas esas cosas y de la mortandad de los primogénitos, lo que tenemos nosotros hoy ahora en Cristo no es quién sabe cuántas veces, millones de veces mejor que lo que ellos tenían. ¿Queremos eso? ¿Es lo mejor?
nuestra seguridad, nuestra protección, que no nos pase nada, y cuando nos dicen tú eres hijo de Dios no te va a pasar nada, y entonces o recurrimos a la negación, no nos va a pasar nada, no nos va a pasar nada, todo va a estar bien. ¿Y si Dios quiere que nos pase? ¿Vamos a discutir con Dios por eso? Job dijo, recibiremos el bien de Dios y no el mal. Podremos cuestionar a Dios, y mire, si quiere cuestionarlo, cuestiónelo como lo hizo Habacuc. Ahora, nada más considere tener mayor y mejor información, porque entonces, insisto, le puede salir contraproducente su queja. Habacuc cuestionó a Dios sobre algo que él mismo le dijo. Él mismo le dice, voy a hacer esto. Y entonces Habacuc dice, Señor, pero ¿cómo es que vas a hacer esto? Y entonces, por eso decía yo desde la otra vez, que esa es la oportunidad de vivir lo que creemos. ¿Confiamos en que la voluntad de Dios es buena? ¿Confiamos en Dios? ¿Que nuestras vidas están seguros y seguras en Él? Bueno, pues como es el estilo de Dios, ¿qué creen? Dios le responde a Habacuc. En el capítulo 2, del versículo 2 hasta el 20, le responde, y tiene dos partes este pasaje. Primero le dice, agárrate unas tablas, escribe con claridad el mensaje que vas a dar a conocer. Respondió, escribe la visión en el capítulo 2, versículo 2, declara en tablas para que corra el que leyere en ellas, y no está hablando de que corra, de que huya, sino que aquí es corra en el sentido de una invitación a corregir la vida. Y dice el versículo 3, aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresurará hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí el versículo 4 entra en una situación de luz, ¿no? De un flashazo de esperanza. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Dónde está usted? ¿Dónde estamos nosotros, no? Decíamos desde la otra vez en el mensaje que Dios actuará en contra del malo, y uno dice, qué bueno, espero que no sea usted el malo, porque entonces tiene un problema bastante grave. Y entonces, a partir del versículo 5 y adelante, Dios da los detalles y las razones por las cuales Dios actuará en contra de los caldeos. Y usted se da cuenta que aparecen unas expresiones de dolor. Ahí en el versículo 6, ahí empieza usted a leer, y por ahí dice, ay del que multiplicó lo que no era suyo. Y después sigue leyendo y llega al 9 y dice, ay del que codicia injusta ganancia. Y luego llega al 12, ay del que edifica la ciudad con sangre. Y luego llega al 15, ay del que da a beber a su prójimo. Y el versículo 19, ay del que dice al palo, despiértate, y a la piedra muda, levántate. Y entonces hay 5 razones por las cuales Dios actuará en contra de los caldeos o de los babilonios, porque estos son orgullosos y soberbios que confían en sí mismos y que sus vidas están torcidas. Y entonces Dios hará caer el mal sobre Babilonia, no se va a compadecer y les esperan aflicciones. Aquí la cosa es como tendrán su merecido. Y aquellas naciones que conquistaron los babilonios se van a burlar de ellos. Y nada más para hacer como un cuadro de esta situación, de estos ayes, está hablando, y mire qué peculiar le va a sonar esto. Aflicción a aquellos ladrones, ¿no? Y usted piensa en el malandrín ahí sucio que se salta a su casa y que se roba algunas cosas. Pues fíjese que no es tan así aquí. Está hablando de los ricos, de aquellos ricos que se hicieron ricos por medio de la extorsión, el asesinato y la violencia. Y dice que estos perderán lo que más aman y no podrán recuperarlo. Ahí está Babilonia, que tiene toda esta riqueza
que se la ganó por fuerza, matando y asesinando y extorsionando, y entonces un día es conquistada, son los medopersas los que los conquistan, y entonces se quedan absolutamente sin nada. ¿Qué aflicción, dice, vendrá y le esperará al codicioso y al ambicioso que construye su patrimonio con dinero deshonesto? No estarán seguros, ni ellos ni sus familias. Han atentado contra su propia vida, dice. El asesinato tiene un costo. ¿Cuál es el costo del asesinato? La vida del que asesina. Y está hablando en estos dos ayes, en estos dos lamentos, de una economía injusta. Altos intereses, pobres pobres, ricos ricos. Y es la avaricia la que motiva a las personas a hacer lo que hacen. La avaricia, la ambición, el tener más y más a costa del inocente, a costa de, si se interpone, mátalo. Fácil. ¿Cuál es el problema? Se acaba. Y entonces Dios, que todo lo ve, dice, te lo estoy guardando y luego te las voy a pagar. Y el hombre, como se sale con la suya, piensa que ese es el común denominador. En el versículo 12, está otro ay, y es esta aflicción que le espera al corrupto, al tirano y al opresor. Y está hablando de una esclavitud, y sí, aquel que es sometido para ser esclavo, pero también de aquel que decide hacerse esclavo. Y aquí parte de lo que menciona es el tema de cómo el dinero impulsa al crimen y a la corrupción, y las riquezas se hacen vanas. ¿Recuerdan un pasaje ahí en el Nuevo Testamento? Timoteo, Pablo escribe a Timoteo y le dice que el problema no es el dinero. ¿Se acuerdan qué dice? No lo digo, pero dice que el problema es el amor al dinero. Y también en ese pasaje, en 1 Timoteo 6:17, dice: advierte a los ricos de este mundo que no sean altivos, ni que pongan su esperanza en la riqueza, porque es incierta. Las riquezas son inciertas. Todo el esfuerzo, está hablándole a los babilonios, todo el esfuerzo será en vano, porque sus riquezas se convertirán en cenizas. ¿Se acuerdan de aquel hombre en Lucas capítulo 12 que prospera y que entonces dice: voy a derrumbar mis graneros y los voy a hacer más grandes para que contengan más cosas ahí, más acopio, más riqueza? Y dice: derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y diré a mi alma, ¿no? Y entonces se dice a sí mismo: tienes muchos bienes guardados para muchos años. Y se dice a sí mismo: reposa, come, bebe y alégrate, porque ya la hiciste, ya tienes todo lo que cualquier persona quisiera, lo tienes tú, descansa y sé feliz. Y entonces en la parábola, es una parábola, el Señor Jesucristo dice: ¿qué crees, necio? Hoy, esta noche mueres. Y pregunta a la audición, porque es una parábola, ¿de quién será todo? ¿Cuál es la idea de la reflexión? Ahora aquí está hablando de unos bienes bien habidos, aparentemente, ¿no? Aquí en Habacuc está hablando de los bienes mal habidos. Y entonces ahí hay un doble problema: el amor a las riquezas y cómo esta ambición hace que mates a las personas. Y dice: ¿de qué te sirve? Sí, finalmente estirarás la pata y vas a morir. Y entonces, ¿de quién va a ser todo esto? Hay otro ay. Lamento por aquellos que abusan del alcohol y de la inmoralidad. Y es un tema también como contra los oportunistas, que se aprovechan de ciertas situaciones para sus beneficios. La riqueza, el vino, todo esto, dice, hace perder la cordura, nunca están satisfechos. Otro hay, la idolatría.
La aflicción, y aquí el ay es como diciendo, oh, qué aflicción vendrá sobre aquellos idólatras, no se la van a acabar, diríamos nosotros. Y dice aquí el pasaje, ¿de qué te sirven tus dioses? Los hiciste tú con tus manos, y aunque los cubras de oro y los cubras de plata, están muertos, son un engaño, peor aún, son un autoengaño. Son mentiras, imágenes mudas, sin vida. Quienes confían en ellos son necios y vacíos. Y entonces le está diciendo Dios a los caldeos, ustedes que se glorían y se vanaglorían de su poder, de su fuerza, de sus armas de guerra, pues ¿qué creen? Con sus propias armas serán destruidos. Y entonces dice, ustedes claman a sus dioses para que los salven, pero no va a pasar absolutamente nada. Su propia soberbia los consumirá. Recibirán el pago que merecen por su maldad y por su arrogancia. Y ahí, como un flachazo, versículo 14, dice, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren la mar. Y entonces, véalo desde este punto de vista. Usted dice, ¿cómo está aquí la gloria de Dios en medio de esta situación tan complicada? Bueno, resulta que los imperios se disputan el control sobre todos, asirios, babilonios, persas, romanos, griegos, los que usted quiera, o en el tiempo moderno también. Y sin embargo, Dios es el que parte el queso, ¿no? El que tiene la última palabra, y dice, la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, y lo es cuando Babilonia cae, cuando los asirios cayeron, lo es cuando Dios se proclama en contra de la maldad y de la injusticia de las naciones, y Dios actúa. Mire, lo hizo en el pasado, lo hizo con Egipto, lo hizo con los asirios, lo hizo con los babilonios, o sea, Dios lo ha hecho. ¿Qué le hace o qué nos puede hacer pensar que no lo hará en el presente? Y que no lo hará en el futuro, quizá el futuro próximo. Dios ve, Dios siente y Dios sabe lo que está pasando, y Dios dice, bueno, hasta que la maldad llegue a un nivel donde dice Dios, se acabó el asunto. Y entonces este versículo 14, en medio del caos y en medio de la crisis, da esperanza. Entonces Dios, la gloria de Dios llenará toda la tierra como las aguas cubren la mar. Sí, y entonces piense como Habacuc, ¿no? Habacuc está escuchando todo esto de Dios, y cuando escucha esto de Dios, entonces, en ese shock, más otro shock que había tenido el pobre Habacuc, entonces viene un aliento de vida y un aliento de esperanza cuando dice, Dios tiene control y la gloria de Dios llenará toda la tierra. Y entonces yo creo que ahí es donde nosotros podemos, bueno, qué bueno, ¿no? Algunas reflexiones de esta parte. Mire, el que siembra cosecha. Aquel malo va a recibir el pago de su maldad. Si no se arrepiente, digo, ahí está. Con la medida con la que mides serás medido. No hay posibilidad de evadir eso. No debes servir, aquí está para nosotros, hermanos, amigos, primos, ¿no? A todos. No podemos ni debemos servir a las riquezas. Son el Dios de este mundo. Y si bien es cierto que hay cosas que necesitamos, porque nuestro ser las necesita, pero aquí el tema es que los caldeos hacían esclavos a la gente, pero ellos eran esclavos de su avaricia. Y entonces nosotros podemos de repente ser esclavizados por la búsqueda del bien. El amor al dinero degrada a las personas, es el Dios de este mundo. Y entonces aquí habla de la importancia de honrar a Dios con la forma de ganar el dinero, honrar a Dios con la forma de administrar el dinero y honrar a Dios con la forma de darle a Dios lo suyo. Es un combo. Entonces,
los bienes materiales no son el fin último de nuestras vidas. Sería reducir nuestras preciosas vidas a algo insignificante, porque si las riquezas son inciertas, cuando éstas desaparecen, desaparecemos nosotros. Así que Dios no tendrá por inocente al culpable. Lo sentimos. Si el culpable no se arrepiente, Dios va derecho, no se quita y acabará con el malo. Digo, lea la Biblia, ahí está, ¿no? Todas las naciones son responsables delante de Dios, delante de la justicia de Dios. Ninguna nación podrá hacer mal, tirar la piedra, esconder la mano y pensar que nada pasó. Dios ajustará cuentas. Así que nuestra confianza está en Dios, quien nos sostiene. Mire, pongámoslo de esta manera: la riqueza incierta, Dios cierto, certeza. Quizá no riqueza, pero sí lo necesario. Y entonces ahí estamos nosotros ahora, en la crisis. Es que, Señor, a lo mejor no tendremos. Pues sí, a lo mejor no tendremos, pero que sí tenemos. ¿Y qué es lo que le da fuerza a nuestras vidas? ¿De qué se sostienen nuestras vidas? Y bueno, yo sé que, insisto, necesitamos el pan, y Jesús dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de mi boca. Y entonces dice uno, bueno, pero dice ahí, el pan nuestro de cada día, dánoslo. Y entonces Dios está comprometido a darnos pan, ¿no? a sostener nuestras vidas. Así que muchas naciones hoy se convierten en Babilonia, y entonces aquí Habacuc nos enseña que este libro responde a generaciones posteriores. No solo a la amenaza de los caldeos en el momento de Habacuc, sino quizá a la amenaza de los romanos después, y a la amenaza de los griegos, y a la amenaza de los imperios modernos y de todos los imperios. Finalmente, el imperio que actúa con crueldad y arrogancia, bueno, será sometido. Así que, bueno, ahí está. Resulta que del 586 antes de Cristo, que Judá cae por los babilonios, resulta que en el 539, 540 cae Babilonia. Qué interesante, no les duró el imperio realmente mucho, porque si empezaron ellos del 612 cuando sometieron a los asirios, estamos hablando 60, 72 años de imperio babilónico, del nuevo imperio babilónico. Y en el 539 los medopersas le dan chicharrón a los caldeos. Esta profecía que escribió Habacuc en el 600, 586, tal vez por ahí, tiene su cumplimiento 40 años después. Por eso dice, va a tardar, pero se va a cumplir, y aunque piensen que no, sí. Así que esperen y esperen. Y entonces llegamos al capítulo 3, y aquí en el capítulo 3 tenemos un canto. Es una oración de parte de Habacuc, pero construida como un salmo, incluso cita un salmo, y ahorita lo vamos a ver, y tiene hasta sus silencios, ¿no? Aquí tenemos Selah, ya tenemos nuestro grupo de alabanza Selah, y es como una pausa, como un respiro, ¿no? Cuando está Habacuc dando esta oración, y viene así como un respiro de reflexión en estas pausas que tenemos ahí, ¿no? Y entonces, pues resulta que el asombro por lo que Dios hará tiene un elemento de esperanza, porque Dios va a intervenir. Y entonces dice Habacuc, Señor, en tu enojo ten misericordia. Ten misericordia, y manifiesta Dios su poder. Y entonces la figura que empieza a utilizar Habacuc, si usted lee el capítulo 3, que es un capítulo pues extenso, dice, lo presenta a Dios como en el monte Sinaí. ¿Se acuerda? Truenos, relámpagos, nube, y presenta a Dios como un Dios fuerte, ¿no? Un Dios que impresiona. Lo describe como un Dios que va a la guerra,
que ha hecho hechos portentosos en el pasado. Habla del Mar Rojo, como el Mar Rojo se abrió para que su pueblo cruzara. Habla de aquella oración de Josué cuando dice que el sol se detenga, y no era por un capricho, sino era por un tema de guerra. Había guerra, y entonces dice Josué: ¿sabes qué, Señor? Déjanos la luz un rato más porque tenemos que acabar con estos. Y entonces menciona también esa imagen, ¿no? Es un Dios que viene en esplendor, que llena los cielos, que llena la tierra de su alabanza, que hace temblar a las naciones con su enojo, que aplastará al perverso. Es un libro fuerte, ¿no?, por el contenido que tiene, y usará sus propias armas para destruirlos. Dice que pensaron que Israel sería una presa fácil, pero entonces ahora viene la revancha y son sometidos. Dios rescata a su pueblo, y Dios incluso habla de la protección a su ungido como una profecía del Mesías. Y en estos capítulos es interesante. El capítulo 3 es el lenguaje poético, ¿no?, bélico, en el que Dios presenta, Habacuc, presenta a Dios. Y quiero que por favor leamos, o usted ahí en su casa, a partir del versículo 16. Ahí en Habacuc, capítulo 3, versículo 16. Y para pensar que están aquí conmigo a mi lado, voy a tomar café. Ahí está Rebeca opinando. Y bueno, 3:16 dice: oí y se conmovieron mis entrañas. A lo mejor hasta se enfermó del asunto, ¿eh? A la voz temblaron mis labios. Tiemblan de miedo y tiemblan por compasión, dolor, ¿no? Dice que la putrefacción entró en sus huesos y dentro de mí me estremecí. Todo este mensaje fue tal que regresó al shock nuestro profeta. Dice: si bien estaré quieto en el día de la angustia. Qué interesante, ¿no? Quietos. Creo que cualquier similitud con la realidad es pura y mera coincidencia. Estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Y entonces aquí el profeta dice: vendrá esto, porque si bien es cierto se profetiza el fin de los caldeos, pero dice: me tocará el acoso de esta nación que vendrá contra Jerusalén, contra Judá. Cuando sube el pueblo, el que lo invadirá con sus tropas. Y entonces aquí está, ¿no? Me tocará, lo veré, y esto me angustia, pero dice: estaré quieto en el día de la angustia. Quizá también algo interesante ahí para nosotros, y ahorita vamos a ver esto más. Pero dice, no termina ahí el libro. Si terminara ahí sería un cuadro bastante triste, porque está diciendo: ahí vienen los caldeos, van a acabar con nosotros, pues voy a decir pío, 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 porque bueno, pues estaré quieto en el día de la angustia, pero nos van a fumigar, ¿no? No termina el libro así. Versículo 17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. A pesar de todo, y con todo esto malo, la reflexión y la conclusión del profeta es: con todo, o a pesar de todo, yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Y yo creo que aquí llegamos al final del libro, pero yo creo que llegamos a una parte muy provechosa, de la que bien haremos si tomamos algunas medidas en esto.
Y entonces aquí está presentando una escena de desabasto, ¿no? Una escena de situación bastante crítica, ¿no? Y oímos esto, y si lo oyéramos en otro tiempo, pues no le daríamos mucho crédito, pero lo estamos oyendo esto hoy en un tema en donde ya se ha dicho de parte del gobierno que pues nos están pidiendo un mes más de resguardo, ¿no? Ahora sí, o ahora el gobierno federal está diciendo, ¿saben qué? Pues un mes, ¿no? Y bueno, esto pues levanta todos los alertas, ¿no? En nuestra cabeza, los easy, y no los ISIS malos, ¿no? Del Estado Islámico, sino los easy, ¿y ahora qué, no? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Y ahora es un tema en cadena, ¿no? Si alguien no trabaja y no paga, no da, entonces pues, tampoco es un... Y yo no creo que se libren muchos de una situación de este tipo, ¿no? Y bueno, eso mueve no solamente el tapete, ¿no? Eso mueve el piso y mueve todo, ¿no? Y quita todo. Entonces aquí dice, o sea, el salmista cantando un salmo, este profeta cantor está en una situación como nosotros. No es una situación que, te voy a platicar cómo se puso en el 2020. Mira, la cosa se puso así, entradito el año, ¿no? No, es algo que el profeta vive en sus días. Y él vivió un tema de acoso y de muerte, no un tema solamente como lo estamos viviendo, quizá más grave lo que él vive, ¿no? A pesar de esa situación, yo me alegraré. ¿Y cuáles serían algunos motivos de alegría en medio de una situación así? Dice, bueno, está más cerca mi salvación, ¿no? Dice, me gozaré en el Dios de mi salvación. Dios es mi Salvador y yo me alegro porque Dios es mi salvación y va a intervenir, me va a salvar. ¿Cómo? Quizá no de la manera que uno pudiera esperar, ¿no? Que de repente aparezca dinero en mi cuenta o llegue a la puerta una despensa o no sé. Experimentaré, dice el profeta, la fuerza de Dios en mi vida. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Por eso yo decía que nos toca vivir lo que creemos. El profeta no dice, bueno, yo espero que a lo mejor con esto pudiera ser que la fuerza de Dios me acompañe. Él está seguro de esto. Y bueno, la seguridad de Habacuc en la protección de Dios es lo que le da su fuerza. Y aquí es donde nosotros tenemos que tratar de exprimir este libro para poder encontrar no solamente luz, esperanza, y aquí el tema es esperanza que nos ayude a actuar en consecuencia. Porque si bien es cierto, el profeta dice, estaré quieto en el día de la angustia, no termina ahí. Y hay todo un proceso el profeta expresa con sus labios su confianza, no solamente es una idea, es una expresión clara para él. Y entonces, aquí podemos conectarnos un poco con lo que Dios ha hecho en el pasado y lo que Dios hará en el presente. Mucho de nuestra fe se sostiene en el hecho de que lo que Dios dijo, lo hará. Y entonces, Dios está llevando a cabo los planes, cualesquiera que estos sean, y entonces Dios estará y está actuando. No es algo que escape del control de Dios. Y la actitud que tomó Habacuc en esto fue un tema de espera, un tema de confianza. Confianza que se torna en alegría y confianza que se torna en la convicción de contar con la fuerza de parte de Dios. ¿Por qué? Porque Dios derrotará la maldad de una vez, traerá justicia, y el profeta se goza por el pacto que Dios establece con su pueblo y por las promesas que Dios ha establecido en su pueblo. Él tenía la certeza que Israel no sería borrado. Por eso dice en uno de los pasajes, no sé si usted lo notó, que dice, no moriremos. O sea, no moriremos, no seremos aniquilados, no pasaremos. Dios tenía un plan con Israel, y aquí surge el contraste con toda esta situación que estamos viviendo ahora nosotros, porque aquí deberían de retumbar en nuestras cabezas esta frase: el justo por la fe
vivirá. ¿Qué es lo que determina nuestra vida como hijos de Dios? Insisto, no está diciendo que hagamos a un lado las necesidades materiales y de alimento. No, no es el tema. Pero sí está diciendo qué es lo que determina la vida de las personas, sobre todo de aquellos que dicen creer en Dios. Y dice que aquel que tiene esta convicción y esta relación con Dios, lo que le sostiene es la fe. Es la fe, el justo por la fe vivirá. Y quizá a veces nosotros podemos estar un tanto cansados, ¿no?, de orar y de ver que no pasa nada, ¿no? Y entonces nosotros nos damos cuenta de los problemas, y decimos, si nos damos nosotros cuenta de los problemas, ¿por qué Dios no actúa? Y vemos en el profeta una actitud de perseverancia, aunque los resultados no sean los deseados, porque no está diciendo aquí al final, ¿sabes qué? Me tocó vivir la destrucción de los caldeos, estamos vivos, no nos pasó nada, seguiremos adelante. No. Aquí la situación fue que hubo un resultado no deseado. Y otra situación interesante, Dios está actuando aunque nosotros desde donde estamos, nosotros no veamos que Dios está haciendo nada. Acuérdense cómo Habacuc llega con una queja y diciéndole a Dios, despiértate porque aquí está la cosa que arde y tú pues no haces nada. Y entonces Dios dice, jaja, o sea, yo tengo un plan y lo estoy llevando a cabo. Y ahí nos confronta con nuestra fe, porque ¿qué es lo que nos lleva a vivir? Andamos por vista, andamos. Si vemos, si tocamos, si tenemos esto en nuestro bolsillo, si tenemos esto en nuestra alacena, eso es lo que le da a nuestras vidas la confianza. Por fe andamos, dice, no por vistas. Y creo que aquí hay algunas cosas interesantes: esperar, escuchar a Dios. El diálogo de Habacuc es con Dios, no con el noticiero. No digo que nos aislemos, pero a veces es increíblemente confuso. Escucha a Dios, piensa, reflexiona, le dice a Dios. Dios le responde, piensa, reflexiona, le dice, concluye, actúa. O sea, es un tema de una relación personal con un Dios vivo en el que nosotros creemos. Y ahí es donde está parte de su fuerza. Tengo la compañía de Dios, tengo la respuesta de Dios a mis dudas y puedo orar a Dios. Orar para que lo que nos trastorna se transforme en crecimiento. Y decíamos hace rato que la crisis, sin crisis no hay mérito. Entonces, o que la crisis la superamos o nos supera. Y entonces aquí es de qué estamos hechos, ¿no? Podemos nosotros ser transformados para crecer y para poder levantar la mirada, sacar el pecho, no, y decir, Señor, no es mi fuerza, no es mi capacidad, no es mi cualidades, no me cabe duda de que es tu fuerza, es lo que tú haces, es el gozo que tú me puedes dar y lo que tú puedes hacer. Qué interesante esto, ¿no? Dice, el cual Dios, a través de su fuerza, hace mis pies como de ciervas, como de venado, y en mis alturas me hace andar. Me tuvo dando vueltas ahí mucho tiempo, porque dije, bueno, es una metáfora, una parte, pero aquí y allá, y bueno, creo que encontré algo que puede ser interesante. Así que el justo en su fe vivirá. El ambiente que determina la vida del cristiano es la fe. La fe que se alimenta por la palabra de Dios, la fe que en repetidas veces el Señor Jesús le dice a sus discípulos, crezcan en fe, que responden ellos, aumenta nuestra fe. Es finalmente el tema que creo yo se cuestiona, que el justo en su fe viva y en su fe camine, se exprese y enfrente lo que estamos enfrentando, lo que sostiene y lo que sustenta al cristiano, las promesas de Dios, lo que tenemos en su palabra. Habacuc pregunta a Dios, Señor, ¿por qué está pasando esto? ¿Por qué no actúas?
Y entonces yo pienso aquí algo que nos puede llevar a recapacitar un poco. Nosotros preguntamos a Dios, no sé si me exprese bien, espero que sí, pero puede ser que a veces nosotros preguntamos a Dios porque ignoramos. Y si ignoramos cosas, ¿por qué las ignoramos? No estoy diciendo que no tengamos dudas, pero si tienes dudas, ¿qué sería lo mejor que hagas con tus dudas? Resolverlas. Si estamos confundidos, ¿qué será lo mejor? Desconfundirnos, ¿no? Si no tenemos respuestas, ¿qué sería lo mejor? Buscar la respuesta. Y cuando veía esto recordé palabras del Señor Jesús que dice, cuando se dirige a los religiosos de su tiempo, les dice, su error es porque ignoran las Escrituras e ignoran el poder de Dios. Y aquí qué interesante que dice, me gozaré, Jehová es el Señor es mi fortaleza, me gozaré en el Dios de mi salvación. Y quizá nosotros a veces nos confundimos y patinamos y nos sentimos desamparados porque ignoramos las Escrituras y el poder de Dios. Y entonces, quizá el tema no sea solamente el problema de la vida o las circunstancias que la vida tiene que son cambiantes, sino quizá el problema tenga en parte que ver con la insuficiencia de nuestro conocimiento. O sea, a veces somos cristianos que no profundizamos y no conocemos más ampliamente la palabra de Dios. Estos religiosos que conocían el Antiguo Testamento y memorizaban libros completos del Antiguo Testamento, a estas personas Jesús les dice, ustedes se equivocan porque ignoran las Escrituras y al ignorar las Escrituras ignoran también el poder de Dios. Y qué triste y lamentable sería que nosotros nos sumemos a esa gente que tiene una Biblia, que la lleva el domingo, ahora ni siquiera, ¿verdad? Pero que la lleva el domingo a la iglesia y que de repente lee un pasaje por aquí o lee un pasaje por allá y la cierra y se acabó. Y al otro domingo un pasaje por aquí, un pasaje por acá y nos la vamos llevando que si esto se convirtiera en comida física, a lo mejor estaríamos en tercer grado de inanición, porque no nos estamos alimentando. Y entonces viene el problema y acudimos a ¿qué está pasando? Y dice el Señor, pues es que están confundidos y patinando porque ignoran las Escrituras y el poder de Dios. Sopas, ¿no? Entonces, si la Biblia tiene respuesta, pues dice el Señor, búscale, o qué quieres que en sueños te dé hasta eso, que te den sueños, o sea, lee. La palabra de Dios es viva y eficaz. La palabra de Dios vivifica nuestro espíritu. Es la palabra de Dios a través de su Espíritu Santo la que acomoda lo espiritual a lo espiritual. Y entonces, ¿cuánto más necesitamos meditar en la palabra de Dios? Les paso este pasaje. Primera de Pedro. Ya tiene rato que no echamos un ojo al Nuevo Testamento. Primera de Pedro. Y yo digo que dice que cuando ves que tu vecino se corta las barbas, tú tengas cuidado de que no te lleve la corriente. Dice aquí en 1 Pedro 4:17, miren, a mí me estremeció como Habacuc cuando leí el pasaje, ya estaba ahí pues, pero de repente así como que se conectan cosas, ¿no? Y dice en 1 Pedro 4:17 hasta el 19, dice, porque es tiempo de que el juicio de Dios, de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ahí está escrito, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y mueran. No dice eso. Encomienden sus almas al fiel Creador
y hagan el bien. Oye, escribe Pedro en medio de una situación donde los romanos estaban persiguiendo a los cristianos y los mataban. Otra vez, y entonces Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, escribe algo que sí, que dice, bueno, déjenme decirles que a lo mejor hay cositas que hemos dejado ahí a medias y es necesario, y esa palabra es complicada, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por nosotros. Mire, yo no estoy diciendo que perdamos la salvación, Dios me libre de decir una cosa así. Sé que mi salvación es segura porque descansa en lo que hizo Cristo por mí y no en lo que yo hice. Pero esta salvación tan grande, también ahí nos alienta Pablo, no descuidemos, y está hablando de todo el potencial que mi salvación tiene para vivir mi vida. No es un tema de decoración espiritual que me pongo de repente en mi vida cuando la necesito, sino es mi fe determina mi vida. Y entonces dice Pedro a los contemporáneos, dice, ¿saben qué? Puede ser que padezcan, pero si padecen y sufren, que no sea por rateros. Es que estoy sufriendo en mi vida cristiana. ¿Y qué te pasó, hermano? Pues es que me robé una lana de mi trabajo y por eso sufro. Dice, no, si alguien va a sufrir, que sufra por hacer lo bueno. Y entonces ahora nosotros estamos en esta situación tan compleja y tan crítica, cuestionando, se está moviendo todo en nosotros, y entonces ¿qué hacemos? Nos podemos agachar y agazapar y esconder y temblar, o podemos enfrentar el asunto y hacer el bien, analizar quiénes somos, dónde estamos, hacer un ajuste con nuestras vidas, hacer un recuento espiritual, ¿cómo se llama? Un inventario de mis cosas. Seguramente hay un montón de cosas que arreglar. Y si usted se va a poner a arreglar el closet en estos días, que por ahí dijeron, ¿no?, que si vamos a estar en cuarentena, las mamás tenían un montón de cosas que nos podían poner a hacer. Y yo les sugiero que una de las cosas más importantes sería esto. Y dice el profeta, aviva tu obra. Así como nos ayudaste en el pasado, aviva tu obra. Y quizá el tema aquí es, avívanos a nosotros. Dios tiene sus planes, Dios no está temblando, no está diciendo, chispas, esto del COVID se me salió, yo ni pensaba en esto, ¿y qué haré? Pues no, Dios tiene el control completo, absoluto, total, mucho antes de los tiempos, trazó todo con exactitud. No, eso ni siquiera pasa, pero entonces, aquí el tema, el profeta le dice, aviva tu obra, aviva tu obra. Y yo pensaría, aviva nosotros, que la fe supere nuestras dudas, una oración que nos conduce a una nueva experiencia con Dios. Oye, yo me acuerdo que aquel tiempo de principios del 2020 pasó esto y esto y esto, ¿y qué crees? Mira, Dios hizo esto y hizo estos milagros, qué barbaridad. Y que entonces, si es el plan de Dios, contemos la experiencia de Dios, si nos da, y si no, y si las cosas son complicadas, podremos experimentar de parte de Dios su presencia, yo creo que más real que con un canto y más real que de otras formas, porque tenemos un Dios vivo y verdadero que es personal. Dice que Cristo habita por la fe en nuestros corazones, que somos templos del Santo Espíritu, y entonces estamos conectados con Él. Y mira aquí, dice, en mis alturas me haces andar. Y bueno, mire, resulta que el Salmo 18 dice esto. Y ahí pues lo pidió prestado, ¿no? Habacuc. Y me gusta cómo viene sobre todo en la NTV. Pues 18. 30 y ¿quién? 30 y creo que es el 32. Dice. No, el 33. Quien hace mis pies como de ciervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Mire cómo dice la NTV. Me hace andar tan seguro como un ciervo, y está hablando de las montañas, para que pueda pararme
en las alturas de las montañas. Y entonces, ¿qué es esto de pararse en las alturas de las montañas? ¿Cuál es la ilustración de esto? Pensando en ese juicio de Dios que comienza por su casa o por nuestras vidas, pienso en esto. Si usted quiere subir a una montaña, ¿qué le conviene? Bueno, espero que no esté mal del corazón y bla, 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 ¿no? O sea, pero ¿qué le conviene? ¿Le conviene llevar un equipo pesado como para llegar a las alturas y construir una casa allá arriba? ¿Le conviene llevar el refrigerador para poderse alimentar? O sea, ¿cuál es la figura de este tema de cómo el gozo de Dios actúa en nosotros y cómo Él puede darnos de su fuerza para que nosotros, como venados, ¿no?, como animalitos en el buen sentido, podamos estar firmes en nuestros pies, y no solamente firmes, sino que podamos subir? Y quizá la metáfora nos lleva al tema de ver la vida desde una perspectiva diferente, pero necesitamos, para poder subir, soltar algunas cosas. Y mire, en estos tiempos lo que menos nos conviene es que usted tenga resentimientos, es que usted sea arrogante, es que usted se autoengañe. Aquí el profeta hace una elección, y aquí es el momento para nuestras elecciones. ¿Qué elijo ante esta situación? ¿Qué elijo? Elijo el temor, elijo el pánico, elijo, bueno, nos abandonó Dios, nos dejó. Elijo todo ese camino tormentoso de temor, de zozobra, de miedo que me lleve al pánico, o elijo entender que Dios es el motivo de mi fuerza, que Él es quien me da la fe para poder vivir, y que Él puede ayudarme y darme la fuerza de tal manera para que yo pueda ponerme las cosas desde una perspectiva diferente, una realidad elevada. Mire, yo creo que nuestros valores necesitan una remodelación. Yo creo que necesitamos poder jerarquizar algunas cosas. Yo creo que algunos temas están desacomodados en nuestras prioridades. Y aquí el profeta deja entrar la luz, abre la luz en medio del caos, y él dice: mi elección es que, a pesar de que las cosas estén increíblemente mal, con todo ello y a pesar de ello, mi motivo de felicidad y satisfacción está en Dios, que hace esto, me da de su fuerza y puedo yo gozarme en esto. Y yo diría, para concluir, que en este tema de que el juicio de Dios comienza por su casa, que fue lo que pasó con Judá, sería muy bueno que nosotros nos replanteáramos algunas cosas, nos replanteáramos quizá nuestra fe en cierta manera, nos replanteáramos nuestros valores, que asumamos la responsabilidad por las cosas y no nos victimicemos, ¿no?, y nos tiremos a la tragedia, porque no vamos a conseguir absolutamente nada si nos seremos, quizá la gente nos vea y se burle de nosotros porque diga: ¿dónde está tu Dios? Dejar de maquinar mal o dejar lo que estábamos haciendo mal. Y creo que hay algo que podría ayudarnos a tener un enfoque y un sentido como claro y concluyente de alguna manera. Y me encanta esto, ¿no? Y usted lo sabe de memoria. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas.
y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y entonces pienso en este amar a Dios, la importancia de alinear nuestras vidas con la verdad de Dios, por supuesto. Amar a Dios, y entonces amo a Dios. Porque acuérdense que ahí en Romanos, ese pasaje que hablamos tanto de que todas las cosas, a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Ahí dice que a los que aman a Dios las cosas se pueden transformar en un bien. Pero ¿qué de los que no aman a Dios? Entonces, amar a Dios. Y luego aquí, amar al prójimo. ¿Estaría yo dispuesto a acomodar mis valores y a quitar el bagaje que me estorba como para pensar en la mejora de mi familia y concentrarme en cómo mejorar a mi familia, no con los elementos que antes, dar casa y dar alimento? Pues bueno, es nuestra forma de darle, al menos como hombres o las mujeres que están siendo las que llevan los gastos de la casa, sino con otras cosas que necesitamos. No sé si en estos tiempos papás tienen que enseñarle la Biblia a sus hijos, tienen que enseñarle la Biblia, y mire, a lo mejor es parte de esto, tiene que sentarse con sus hijos obligadamente y abrir la preciosa palabra de Dios para que esas criaturas o esos jóvenes sean moldeados por la palabra de Dios. Y si usted está paniqueado, imagínese, si el hijo ve a su padre y a su madre como sus héroes y sus modelos, resulta que usted está tan ocupado y tan preocupado y tan metido en los medios viendo cada noticia que nos lleva de aquí para allá y de allá para acá y de aquí para allá, sube y baja, y es una cuestión de shock emocional en todo tipo. O sea, sentarse y abrir la palabra de Dios para escuchar a Dios, para reflexionar sobre lo que Dios quiere de nosotros en este tiempo. El tema de, y mire, amar al prójimo, y si le, ya aquí sería la milla extra, ¿no? Que no lo quiero cargar con eso, ¿no? Pero dice, alguien nos preguntaría, oye, ¿y al enemigo? Chispas, pues también, ¿verdad? Dice que amemos al enemigo, ¿no? ¿Cómo poder tomar control de nuestras emociones? Pero mire, para no saturarlo con eso, me gusta porque dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente, tus fuerzas, a tu prójimo, y dice como a ti mismo. Y creo que es muy importante, vital, que consideremos la búsqueda de nuestra mejora como personas. Necesitamos trabajar en nuestra mejora y acicalarnos espiritualmente. Necesitamos buscarlo, intentarlo. Esa es mi declaración de fe. Amar a Dios, amar al prójimo, amarme a mí, trabajar por mi mejora, hacer ajustes. Yo quiero que Dios fortalezca mis pies y yo quiero subir y quiero ver las cosas de otra manera. Quiero tener una experiencia personal con Dios a través de este problema. Quiero experimentar a Dios como el Dios vivo que fortalece mi alma cuando ésta se siente rota y desquebrajada por las circunstancias, y experimentar en mi vida que Dios es mucho más fuerte que las circunstancias y mucho más poderoso de lo que nos hace temer aquí, y podemos ser fortalecidos y subir, sobreponernos a las alturas y ver las cosas desde otro punto de vista y poder gozarnos en Dios. Es una fe que tiene que materializarse con poner a raya el mal. No me puedo dar permiso de hacer mal, ni en mis pensamientos, ni en mis motivaciones, ni con mis palabras, ni con mis actos. O sea, no podemos hacer esto. Tenemos que recapitalizar esta situación, sacar el pecho, ver hacia adelante, repetirme, yo por la fe viviré. La fe es lo que sostiene mi vida. Y tú, Señor, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, con todo y a pesar de todo, yo me alegraré en Jehová, que es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas
y en mis alturas me hace andar. Y entonces, ¿cómo se resolverá esto? No le puedo decir. No le puedo decir porque quizá nuestra mente busca la mentira, porque a veces la mentira puede ser más potable, ¿no? Pero no, yo lo que sí creo es que en medio de y a pesar de, es Dios el motivo de mi fuerza, y Dios está diciendo, bueno, Fernando, ¿crees en mí? Sí, Señor. Bueno, pues vive, y que sea la fe la que te impulse a vivir, la que te ayude a abrir los ojos cada mañana y que te ayude a enfrentar la situación. Y encontrarás que es la fe en mí la que hace que estés alegre, que te dé fuerza y que puedas ver la vida desde una perspectiva diferente. Es nuestro recurso. Dios es nuestro recurso y es suficiente recurso para enfrentar la vida. Habacuc tomó una elección, hizo una elección. Elijo confiar en Dios y que sea mi fuerza. ¿Qué eliges tú? ¿Qué vas a elegir hoy? ¿Qué vas a hacer? No solamente lo pienses y se acaba la transmisión, bye, gracias, y te enfoques en lo... No. Reflexiona en esto, haz ese recuento. Quítate el bagaje, despójate de todo peso y del pecado que asedia y sube. Que Dios les bendiga, hermanos, y que esto podamos capitalizarlo. Vamos a orar. Señor, te estamos agradecidos, yo te estoy agradecido porque en medio de las circunstancias complejas es cuando nuestra fe puede resplandecer. Y puede resplandecer a tal grado que podemos ser luz a las personas que están a nuestro alrededor. Podemos ser esperanza para la gente. Señor, dice Pedro que si el justo con dificultad se salva, ¿dónde queda aquel que no ha confiado en ti? Ellos tienen una situación complicada, pero a veces tristemente también tu iglesia está confundida y desesperada. Señor, por supuesto que hay emociones que de repente pues nos inquietan y tú sabes eso, pero no es las emociones inquietantes la que determinan nuestras vidas. Eres tú el que determina nuestras vidas, tu palabra, la fe en ti, el que puede ayudarnos a alegrarnos a pesar de las circunstancias y experimentar en nuestro propio cuerpo, en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, experimentar tu fortaleza. Y entonces respirar, sacar el pecho, confiar en la fortaleza que le das a nuestros pies y que podemos subir y podemos mejorar para ti, Señor, por amor a ti. Podemos mejorar y esa mejora nos hace subir, crecer como personas, hacer crecer a nuestra familia, hacer crecer a las personas que están alrededor nuestro. Ese finalmente es el fin. Y si en este fin nos puede acompañar la felicidad de una o de otra manera, pero no es la felicidad del fin. La felicidad es poder mejorar y honrarte a ti, amarte con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, amar a nuestro prójimo y amarnos a nosotros mismos. Gracias, Señor, por lo que tú harás con tu iglesia, y gracias por la manera en la que tú estás perfeccionando a tu iglesia. Bendito seas. En el nombre del Señor Jesús oramos. Amén. Saque el pecho, hermano.